El Poder de la Palabra inicia su jornada informativa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué grata oportunidad de conversar con el ministro Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas. Empiezo por preguntarle algo que va a sonar severo, pero tiene tintes de realidad. Señor ministro, ¿es posible que fracase el proyecto de ley de reactivación económica? ¿Es posible que en la Asamblea la división sea tal que ya de por sí al proyecto lo han destazado? Hasta el nombre le cambiaron. Pero ahora corre el riesgo de que lo archiven por no tener los votos necesarios. Una circunstancia política que se cruza con lo económico puede ser perjudicial, señor ministro. Buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo a nuestros oyentes. Efectivamente, esa es una posibilidad que estamos mirando con preocupación, porque el proyecto de ley apuntaba a abrir las puertas a que las autoridades económicas podamos acceder a diversos mecanismos de manejo económico orientados justamente a atender los objetivos que nos hemos propuesto, y son necesidades que nosotros tenemos, que son apremiantes en muchos de los casos, y tenemos que aplicar los correctivos de forma urgente a la economía, y sin esos instrumentos que de no aprobarse la ley no dispondríamos, estaríamos en dificultades. ¿Qué tan necesario era? ¿Qué tan impactante era? ¿Cuánto recaudaba? Porque esa es la principal crítica. Es un proyecto de ley para recaudar fondos que le beneficien al fisco. Esa es la segunda parte. Evidentemente hay un espacio de recaudación, pero entendamos que por el otro lado hay un gran espacio de incentivos a las pequeñas y microempresas generadoras del 70% del empleo en el sector privado, y es justamente el objetivo que nosotros habíamos planteado dentro de lo que se definió como la necesidad de que ahora sea el sector privado el que empuje a la economía. Es decir, desde esa perspectiva estaríamos interfiriendo con esta posibilidad de que sea el propio sector privado el que empuje a la economía, obligando nuevamente a que el Estado tenga que mantener la inyección de recursos para darle dinámica a la economía. Pero por el otro lado, todos estos esfuerzos que se estarían haciendo para favorecer al sector privado requiere de recursos. ¿Por qué? No nos están pidiendo los mismos sectores que se han opuesto al proyecto de ley que reduzcamos el déficit fiscal, que hagamos correcciones en las cuentas fiscales. Sí. Eso demanda reducción de gastos, que lo estamos haciendo. La proforma presupuestaria 2018 tiene un nivel de 5.3% de reducción de ingresos públicos, pero necesitamos también más ingresos que no los obtendríamos. ¿No se plantearon temas innecesarios? Por ejemplo, el tema de los tributos para las personas sin hijos, el tema del monto del retiro por cerca de 4, que subió a $5,000. Digo, ¿no fueron esos temas innecesarios? ¿Monitoreó usted el debate, señor ministro? Me imagino que sí. ¿Cómo vio las transformaciones que se fueron dando al mismo? Ya, a ver, vamos por lo segundo. El umbral de los 4,000, después planteado a $5,000 de retiros en billetes de los bancos frente al pago de una contribución para atender enfermedades catastróficas, se enmarca dentro de también el objetivo planteado de este gobierno de la sostenibilidad de la dolarización, ya que uno de los riesgos más fuertes de nuestro sistema monetario está en el uso de dinero físico a gran escala por los ecuatorianos. Entonces, esto de la mano con el dinero electrónico apuntaba a generar, por un lado, desincentivos, y por el otro a plantear mecanismos alternativos para reducir el uso de dinero físico. Entonces, no es innecesaria una medida que es parte del conjunto de acciones dirigidas a atender los objetivos que se plantearon. Ahora, en otros casos que se han establecido algunas normas que son de carácter complementario o que se han incluido en términos de facilitar la operación de otros procesos que se dan en el manejo económico que están ya presentes, era una idea de aprovechar la ley en su conjunto para lograr alcanzar estos mecanismos de mayor eficiencia. Entonces ahí es donde están estos otros elementos accesorios, que es donde fundamentalmente se han hecho los recortes en la Asamblea. El punto está en que esto no fue discutido según los sectores empresariales y productivos, y por ello la oposición, mayoritariamente de derecha, le dice no les apoyamos. ¿Por qué? Porque están poniéndonos tributos.
¿Ese es todo el problema o a eso se reduce la expresión de la oposición y por eso lo votan? A eso se reduce. Tengamos en cuenta que en el marco de los diálogos y del Consejo Consultivo Productivo y Tributario se recabaron más de 1.400 propuestas que fueron acogidas, fueron sintetizadas o fueron resumidas en algunas decenas, y el tema tributario solamente correspondió a unas pocas de todas las que fueron analizadas. Es decir, que más iniciativa fue del gobierno. Ya, no, eso también se conversó en algún momento, sino que, o sea, para los sectores productivos estaba claro que se necesitaba o mantener ciertos tributos o establecer algunos en términos de poder generar los recursos para, por el otro lado, atender los requerimientos que implican incentivos que significan sacrificio fiscal. Pero ahí es donde viene también el manejo político de los sectores, es decir, desde la perspectiva de algunos intereses muy particulares que no corresponden con el interés nacional, estos tributos estarían aparentemente perjudicándolos. Pero no es así. Nosotros estamos apelando a que los que más tienen, los que más se beneficiaron en los últimos 10 años, contribuyan un poco más para que con eso podamos darle un respiro, darle un oxígeno a aquellos espacios que son altamente generadores de empleo y son la mayor parte del sector privado. Le preguntaba si monitoreó usted el proceso de debate y si saben cómo está en este momento el proyecto de ley. ¿Cómo fue desarmado? Porque a la larga el Ejecutivo presentó una propuesta y 34 modificaciones desarman un proyecto, o sea, no creo que quede como lo original. No, evidentemente hemos hecho este monitoreo, nos preocupa que se están retirando algunos elementos que, si bien son complementarios a lo central del proyecto de ley, también nos limita la posibilidad de poder hacer más eficientes otros procesos que yo decía. Pero nuestra preocupación va en el sentido de que entra un proyecto de ley, sale otra cosa y definitivamente no vamos a obtener los mecanismos que requerimos para la conducción de la economía. Esa es la preocupación. Vamos dependiendo de cómo salga, entiendo que el Ejecutivo puede hasta llegar a vetar. Sí. Esa es una opción que tenemos, ya que de no operar en el sentido que nosotros habíamos planteado, que es una necesidad técnica, ya, nosotros tenemos que buscar los mecanismos para poder disponer de esos instrumentos. Estoy charlando con el ministro de Economía, el señor economista Carlos de la Torre. Dispense, ministro, ¿cómo tomaron en el gobierno lo del viernes en la noche? Cuando se anunció que no va el control del dinero electrónico a la banca privada. Es una situación compleja. A ver, todas las reformas, acciones que nosotros propongamos para impulsar la producción, impulsar el empleo en la economía ecuatoriana, quedarían en nada si es que colapsa nuestro sistema monetario. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Es decir, la base para que todo lo demás pueda funcionar es que la dolarización se mantenga y se fortalezca. Ya en los 2 últimos años nosotros hemos evidenciado con claridad de que la dolarización tiene que ser gestionada de forma adecuada, si no estaríamos enfrentando un colapso de nuestro sistema monetario. Y en ese sentido hemos planteado justamente, como decía antes, algunos mecanismos orientados a fortalecer a la dolarización, y uno de los principales es el uso de medios de pago electrónicos por parte de los ecuatorianos. Y ahí estaba el dinero electrónico, que si bien con el Banco Central no pudo desarrollarse como hubiésemos querido, el asunto no es si lo maneja o no lo maneja el Banco Central, el asunto es que funcione, y con esto nos alivia una carga que significa 2.000 millones de dólares cada año que salen de las reservas internacionales del Banco Central y entran a circular en forma de billetes. Eso es un riesgo gravísimo para reservas internacionales y para la sostenibilidad de la dolarización. Y sin que nosotros podamos hacer ese traspaso del dinero electrónico al sistema financiero nacional, estamos perdiendo la posibilidad de controlar este riesgo muy fuerte que enfrenta la dolarización. ¿Les faltó gestión legislativa? ¿Sus operadores políticos fallaron en eso? ¿A qué me refiero? Sí, el argumento de ellos es: el acuerdo entre la banca fue con el gobierno, jamás conversaron con la legislatura. Entonces por eso le rechazan a la banca, y además por toda la campaña mal llevada que la banca tiene a su haber en contra del dinero electrónico. Ya, bueno, hay que entender que este proyecto de ley fue propuesto desde el Ejecutivo. Eso significa que
parte y se configura desde gestiones hechas desde el Ejecutivo. El Legislativo evidentemente tiene su mandato, es su deber, su obligación revisar, analizar, discutir los proyectos de ley, incorporar las modificaciones que sean necesarias, pero hay que entender que en última instancia lo que estamos procurando es disponer de los instrumentos que nos permitan alcanzar objetivos nacionales, más allá de que sean objetivos del Ejecutivo, del Legislativo, de los sectores empresariales, son objetivos nacionales. Pero también hay que entender que nos ha tocado un momento político muy complejo, con ciertas particularidades que son únicas, podríamos decir, en el manejo legislativo que se han dado precisamente en coincidencia con el envío de este proyecto de ley. Si es que eso ocurre, ustedes están en medio de una vorágine política y atados de manos, porque ¿cuán importante era este proyecto para el manejo económico? ¿Cuánta importancia tenía? Eso lo uno, y lo otro, en realidad le quitan a la gestión del gobierno la capacidad de activar económicamente. Efectivamente, hay que entender que en el proyecto de ley se incluyeron aquellos elementos que necesitan un cambio normativo para que puedan implementarse, y son una parte de un conjunto de acciones que se están ya implementando a través de otros instrumentos, en el caso de aquellas acciones que no requieren de cambios normativos, y nos va a dejar con una pata menos en esta estructura que hemos construido para el manejo económico. Es decir, nos quedamos a medias con los instrumentos a nuestra disposición, y eso implica que los que están ya definidos o con los que ya estamos operando no vamos a alcanzar de forma adecuada los objetivos que pretendemos, porque nos está faltando esta otra parte que es fundamental, y ahí sí las consecuencias pueden ser muy graves si es que no aplicamos las correcciones en materia económica, que creo que para todos es claro que tenemos que aplicarlas. La economía ecuatoriana enfrenta problemas muy serios en su sector externo, enfrenta problemas muy serios en su sector fiscal, y necesitamos corregirlos. De lo que plantearon ustedes y la necesidad que se evidencia, ahora puede quedar en cero. Entonces, si quedan en cero, ¿qué opción tiene el gobierno? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué van a hacer? No se pueden quedar con las manos atadas, eso no es posible. Entonces, ahí la preocupación es que una situación de estas nos obligaría a buscar otro tipo de instrumentos que no tendrían las características de los actuales, en el sentido de que nosotros hemos buscado no afectar al bolsillo popular. Esa es mi preocupación muy grave. Es decir, las alternativas que nos quedan no son las más deseables. ¿Alternativas como? ¿Medidas económicas? Medidas económicas más fuertes. Eliminación de subsidios. Tendríamos que buscar otras que no requieren cambios en la ley, y eso me preocupa. Es decir, nuestra intención siempre fue la de poder avanzar sin afectar a las grandes mayorías y alcanzar los objetivos previstos, pero al limitarnos el espacio de acción ya nos van quedando los instrumentos menos deseables en ese sentido. ¿Me está anticipando algo, señor ministro? No, de ninguna manera. Es la preocupación. ¿Se está preparando el gobierno frente a un posible fracaso en la legislatura? No, nuestro plan único en este caso es lograr de alguna manera... En este caso no, porque se va fuera de lo que son los objetivos y el planteamiento del gobierno. Es decir, un plan B no corresponde con nuestro enfoque político, con nuestro enfoque social, y justamente en ese sentido toda la apuesta, todos los esfuerzos se orientaron hacia este tipo de acciones económicas, sino que de no poderse implementar, eso es lo que a mí me preocupa. ¿Cuál es la alternativa forzada a la que podríamos llegar en un momento dado? ¿Les obligaría a cambiar el esquema económico? ¿A qué voy? Desde hace algunos meses atrás, el sector empresarial clama y reclama que se vayan ustedes, que se vaya el frente económico y que cambie la política económica. No lo han conseguido. Finalmente los cambios de esta última semana en el frente económico, como usted bien lo dijo en una entrevista en el diario El Comercio, no significan un cambio en la política económica. En efecto, se mantiene la política económica,
¿El fracaso en la legislatura obligaría un cambio en la política económica? ¿Sí o no, señor ministro Carlos de la Torre? Bueno, en términos de los objetivos no podríamos de ninguna manera renunciar como gobierno a los objetivos sociales, ¿ya? Los objetivos macroeconómicos no se podrían alcanzar como hemos planteado. Eventualmente tendríamos que acudir a otro tipo de instrumentos que no son los que se ajustan a nuestra visión y las consecuencias que eso tendría más adelante. Es decir, se nos complica en términos de los espacios de acción, pero ahí viene también la otra, el otro análisis. ¿Qué es lo que se proponía desde ciertos sectores interesados? Se proponía el paquetazo, es decir, el conjunto de medidas características que le resuelven el problema fiscal de un momento al otro, pero con una afectación muy grave en términos de la población. Es decir, se traslada recursos de las grandes mayorías para la corrección de los problemas fiscales sin que se afecte, como sucedió durante décadas, a los que más tienen, y con eso estaríamos apuntando exactamente en el sentido contrario a los objetivos sociales del gobierno. Enfrente también desde el otro lado, el hecho de que tienen una proforma presupuestaria que se está tramitando en el Congreso igual y que tiene que aprobarse esta semana. Uno, ¿cuánto incide el cambio que se daría en el proyecto de ley de reactivación económica con la proforma presupuestaria? ¿Contaban con eso y esos recursos? ¿Va a perjudicar o no a la proforma presupuestaria, ministro Carlos de la Torre? Ya, bueno, ese es en cambio el margen de seguridad que nosotros tenemos. Es decir, de todas formas podemos maniobrar sin disponer de todos los instrumentos con cierta complejidad en ese manejo técnico, porque los potenciales ingresos adicionales que estaban previstos en el proyecto de ley no se incluyeron en la proforma presupuestaria, por obvios motivos. Es decir, no podíamos incluir algo que no estaba todavía previsto. Es decir, la proforma presupuestaria sí avanza en el sentido correcto de reducción de los egresos públicos totales, reducción del déficit fiscal, pero con la aprobación de las acciones que nosotros propusimos del proyecto de ley, esto podríamos lograrlo con seguridad y también con mayor velocidad, que es lo que nos interesa. No vamos a tener la seguridad total de que se puedan resolver todos los problemas, no vamos a tener una mayor velocidad, y lo que logramos es salir el 2018, pero hasta ahí es hasta donde nosotros podemos asegurar que podemos mantener la economía en el rumbo adecuado. ¿Qué va a pasar más adelante sin esos instrumentos que nosotros hemos planteado? Ahí es donde entran las preocupaciones que yo tengo en este momento. Si es que enfrenta el gobierno una posibilidad de cambio en el proyecto de ley, una negativa o archivo, existe también la posibilidad de que surjan otras propuestas desde sectores como el propio Alianza País, desde el ala correísta o morenista, no me importa, que surjan opciones, sería uno. ¿Estaría dispuesto el gobierno a escuchar? ¿Estaría dispuesto el gobierno a reanudar el diálogo con el sector empresarial que rechazó este proyecto para escuchar una nueva propuesta de ellos? El gobierno dice caracterizarse por el diálogo. Bueno, ¿funcionaría el diálogo esta vez? Desde la perspectiva práctica, necesitamos disponer de estos instrumentos y claro, podemos explorar otras vías. Frente a eso no hay de ninguna manera exactamente, tendríamos que avanzar en conversaciones cuando el objetivo fundamental en este caso práctico es que podamos disponer de esas medidas sin alejarnos de ninguna manera de los objetivos sociales. Es decir, todo lo que pueda contribuir a que avancemos en nuestro proyecto de gobierno sin despegarnos de esos grandes objetivos nacionales en lo social, sin despegarnos tampoco de esos objetivos macroeconómicos de avanzar en el camino correcto, es válido. Es decir, no vamos a cerrarnos a dialogar con absolutamente nadie si es que eso contribuye a alcanzar lo que estoy indicando. Véale por el otro lado. Vamos terminando, señor ministro. Véale por el otro lado. Hasta aquí hemos hablado del fracaso. Le puedo ver al ministro Carlos de la Torre ir urgente al Congreso, hablar con los legisladores, cabildear este momento, explicar la importancia que tiene para el régimen el proyecto de ley. ¿Le ve a usted gestionando eso? No, definitivamente. Y ¿lo hará? Bueno, estamos avanzando en eso desde la semana anterior. Es decir, no es
no es algo que recién se va a hacer. Aquí estamos permanentemente en conversaciones con diversos actores desde una perspectiva técnica, desde una perspectiva de generar la comprensión necesaria en relación a que todos estamos buscando el bien común, el bien del país, y tenemos que ver las fórmulas para poder salvar esta situación que es un escollo más bien político. Escollo que se les va a convertir en un problema. Se les convierte en un problema. Próximas horas como para que ustedes puedan salvar el proyecto, porque ¿cuándo termina la vigencia del proyecto económico? ¿Sería al 31? ¿Al 30? Sí, al 30 de noviembre. Sería el 1 de diciembre, ya tiene que estar operando, tendría que estar operando la ley. Y esa es una buena pregunta como para hacerle. ¿Y qué pasa si es que entra por Ministerio de la Ley? Bueno, en ese caso salvamos los instrumentos tal como habíamos planteado, y claro, es una opción desde la perspectiva técnica que nos resuelve esta situación, pero desde la perspectiva política nosotros hubiésemos querido que sea con una aprobación de la Asamblea. ¿Por qué? Porque esto daría la medida de que hay fuerzas más allá de las nuestras que operan en el sentido al cual nosotros estamos orientando todos nuestros esfuerzos. Ministro Carlos de la Torre, se nos va por una razón simple. Tiene otro compromiso y nosotros respetamos a nuestros colegas y el compromiso es válido. Señor ministro, punto final al tema. ¿Usted está estable en su puesto? Eso es siempre una decisión del presidente de la República. Yo lo sé, sí. Pero en este último remesón, nunca los sectores empresariales le explicaron contra quién iban. No sé si es que fueron en contra suyo. Me da la impresión de que no. Yo tengo también esa impresión, no con seguridad. Claro, no era contra usted, era contra Patricio Rivera. Sí, pero mi puesto evidentemente siempre está a disponibilidad en función de lo que el presidente considere que es lo mejor para el país. Sí, pero eso no da estabilidad. Eso no da estabilidad. Y aunque no lo crean, en economía la estabilidad es fundamental, vital. ¿Ha accedido a las críticas del presidente Correa sobre el manejo del modelo económico? Bueno, ahí ¿Ha escuchado? Por supuesto que sí son puntos de vista diferentes, yo respeto, pero ahora nosotros somos quienes estamos a cargo y somos los responsables. Bueno, él es Carlos de la Torre. Señor ministro, muchas gracias. Gracias, Francisco. En Ecuador Inmediato.